Bienvenidos y reciban un cordial saludo. El día de hoy tenemos la oportunidad de explicar el tema de electroencefalografía. Nuestro equipo está conformado por Guillermo Abreu, Adriana Gutiérrez, Tailis Riganelli y Francesca Acuña. Antes de entrar en el tema, hablaremos un poco sobre los orígenes del electroencefalograma. Debemos remontarnos al año 1770, en el que el médico y físico Luigi Galvani publicó sus observaciones sobre la electricidad animal. El interés por el fenómeno eléctrico intrínseco en los nervios y músculos motivó al científico Émile Dubois-Reymond, quien escribió un libro de 2 volúmenes titulado Investigaciones sobre la electricidad animal, entre 1848 y 1849. Luego, en el año 1870, Gustav Theodor Fritsch y Eduard Hitzing, médicos militares, observaron que al estimular determinadas áreas del cerebro mediante la corriente galvánica, se producían movimientos en el lado opuesto. 5 años después, Richard Caton, profesor de fisiología, publicó la primera evidencia conocida sobre las oscilaciones eléctricas en el cerebro. Años más tarde, Hans Berger, conocido como el padre de la electroencefalografía, inventa el electroencefalograma en 1924, quien después de una prolongada serie de estudios efectuó el primer registro de las oscilaciones rítmicas en el cerebro en un joven de 17 años, a través de un orificio de trepanación descompensiva utilizando un galvanómetro de cuerda. Ahora bien, ¿qué es un electroencefalograma? Es una técnica de exploración funcional del sistema nervioso central, mediante el cual registra y evalúa los potenciales eléctricos generados por el cerebro y obtenidos por medio de electrodos situados sobre la superficie del cuero cabelludo. Para comprender cómo es el procedimiento para realizar un electroencefalograma, debemos tener el conocimiento adecuado sobre la anatomía del sistema nervioso central. El encéfalo es la parte más voluminosa del sistema nervioso central. Este continúa con la parte de la médula espinal contenida en la columna, los nervios sensitivos y motores. El sistema nervioso central se divide en tallo cerebral, cerebelo y cerebro. La subdivisión más importante del encéfalo es la corteza cerebral, que contiene una capa fina de neuronas situadas en la periferia, la cual contiene muchas fibras y pliegues. Algunas de estas fisuras o surcos se utilizan como límites para dividir la corteza en lóbulos, disponiéndose así como el lóbulo frontal. El lóbulo frontal ocupa la cara anterior al surco central y superior al lateral. Es muy importante para las funciones cognitivas, el control de movimiento y razonamiento abstracto y creatividad. El lóbulo parietal ocupa el área anterior al surco central y por encima del surco lateral. Es el encargado de recibir sensaciones termoalgésicas y procesa información relacionada con el gusto, el tacto y los movimientos. El lóbulo temporal ocupa el área inferior al surco lateral. Procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Y el lóbulo occipital ocupa un área pequeña situada por detrás del surco parieto-occipital. Es el encargado de recibir e interpretar las imágenes visuales. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Abreu y a continuación le hablaré sobre los componentes del electroencefalógrafo. El electroencefalógrafo está conformado por los electrodos, la caja, los filtros, el sistema amplificador, el sistema aislante, el sistema registrador y los controles. Inicialmente vamos a hablar de los electrodos. Son conductores eléctricos los cuales están diseñados de distintas formas, de distintos tamaños y materiales. Los materiales pueden estar compuestos por metales conductores como plata, níquel y plomo. Los electrodos son de varios tipos. Hay electrodos superficiales, electrodos basales y quirúrgicos. Los electrodos superficiales son los que van adheridos al cuero cabelludo y son de fácil y rápida colocación y remoción.
Los electrodos superficiales a su vez tienen unos subtipos, que son los electrodos adheridos, electrodos de contacto, electrodos de malla y electrodos de aguja. Los electrodos adheridos son una especie de disco metálico que se coloca sobre el cuero cabelludo con una especie de pasta, la cual está compuesta a base de gel conductor, de glicerina, bentoína y cloruro de calcio. Esto puede colocarse de manera fácil. Los electrodos de contacto son una especie de tubo metálico que se adopta a un soporte plástico y son de fácil colocación pero incómodo para el paciente. Por lo tanto, no se recomienda durante registro de largo tiempo y tampoco se recomienda en niños. Los electrodos de malla son introducidos en una especie de casco elástico y tienen distinto tamaño dependiendo la talla del paciente. Los electrodos de aguja ya no se utilizan por ser dolorosos y necesitan intervención. Procedimientos para realizar un electroencefalograma. Para realizar el procedimiento es necesario que el paciente se encuentre en una posición adecuada y procurar su relajación. El ambiente debe ser cálido y libre de ruidos. Luego se procede a la colocación de los electrodos, el cual se va a basar en la recomendación propuesta en 1958 por la Federación Internacional de las Sociedades de Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica, el cual es denominado Sistema 10-20. El sistema 10-20 hace referencia a las distancias reales entre los electrodos adyacentes, son de 10 a 20%. Ejemplo, si al medir la cabeza longitudinalmente ya llega a medir 38 centímetros, el 10% de 38 sería 3.8. Y eso lo mediremos desde el punto de referencia que se encuentra en el nación hacia adelante. Allí colocamos el primer electrodo llamado FP1. Luego medimos el 20% de 38 que sería 7.6 y así mediremos de FP1 hacia adelante y donde llegue se colocará el otro electrodo y así de esa manera hasta completar la colocación de los 20 o 21 electrodos. También cabe destacar que los puntos claves a partir de los cuales se realizan estas medidas son nación, situado entre la frente y la nariz, inión, protuberancia occipital externa, punto preauricular, delante del trago del pabellón preauricular. Es importante tomar en cuenta que la colocación de los electrodos, como el número de electrodos, puede variar según el laboratorio. Hay unos que colocan de 20 a 21 electrodos y actualmente existen gorros o mallas de 19 electrodos repartidos de forma simétrica en cada hemisferio cerebral. También se debe destacar que cada sitio posee una letra para poder identificar el lóbulo y un número para definir la posición del hemisferio. Por lo tanto, tendríamos la siguiente nomenclatura: F para frontal, C para central, T para temporal, P para posterior, O para occipital. Además, la letra Z hace mención al electrodo que se coloca en la línea media del cráneo. El número que lo acompaña a la letra se utiliza para definir la posición del hemisferio. Los que se ubican del lado derecho son números pares y los que se ubican del lado izquierdo son números impares. Además, es importante mencionar que existen dos tipos de registros. Tenemos los registros unipolares, donde se registra la diferencia de potenciales entre los electrodos colocados en el cuero cabelludo y un electrodo a distancia, donde hay poca actividad cerebral. Ejemplo, lóbulo de la oreja, mastoide y mentón. Y también tenemos los registros bipolares, que va a registrar las diferencias que hay entre dos electrodos colocados en el cuero cabelludo. A continuación vamos a hablar sobre las técnicas de activación. Estas lo que van a hacer es que van a inducir a la aparición de una actividad normal, fundamentalmente epileptiforme, o también van a acentuar aquellas anomalías que solo aparecen en fase de reposo. Siempre deben de realizarse de forma rutinaria en todo paciente que se le haga un electroencefalograma y siempre que este paciente pueda colaborar. Entre estas técnicas de activación tenemos la hiperventilación, la estimulación luminosa intermitente y la sedación.
En la hiperventilación, lo que vamos a hacer es que el paciente respire profundamente durante 3 minutos de forma continua. ¿Qué queremos lograr con esto? Primeramente, que haya una alcalosis seguida de una vasoconstricción cerebral. En el caso de epilepsias generalizadas, por medio de esta técnica lo que vamos a conseguir es provocar complejos punta onda, que estos son complejos patológicos típicos de las ausencias y aparecen hasta en un 80% de los casos. Y también vamos a inducir ataques pseudoepilépticos. Otra técnica es la estimulación luminosa intermitente. En esta se suelen aplicar estímulos luminosos a diversa frecuencia. Se estimula al paciente con foco de luz, con los ojos abiertos y cerrados, y las respuestas anómalas o fotoparoxísticas van a consistir en descargas de punta, polipunta o punta onda. Si esto sucede, debe de interrumpirse la fotoestimulación. Estos complejos patológicos serán explicados posteriormente. También tenemos la sedación. En la sedación, aquí lo que vamos a hacer, su palabra lo dice, vamos a relajar al paciente suprimiendo de tal modo las ondas beta. Las ondas beta son las que van a estar siempre que el paciente esté despierto, esté concentrado, esté alerta. Entonces, si usamos la sedación, vamos a suprimir estas ondas, relajando al paciente para su posterior estudio o evaluación. Cuando realizamos un electroencefalograma, estamos realizando un registro. Este registro son una serie de ondas denominadas ritmos cerebrales, y estos van a poseer características que la definen, como son frecuencia, amplitud y morfología. La frecuencia. Cuando nos referimos a la frecuencia, estamos haciendo mención a la periodicidad en la que se repite una onda y se mide en hercios. Por ejemplo, cuando decimos que una onda tiene una periodicidad, una frecuencia de 1 hercio, quiere decir que esta onda se repite cada 1 segundo. La amplitud es la magnitud de los cambios de voltaje, que va desde el punto más alto de la onda al punto más bajo. Cuando decimos que esa onda tiene mucha amplitud, hablamos de voltaje. La morfología. La morfología no es más que la forma que adquiere esa onda. Hans Burger identificó la forma de las ondas con letras griegas que van desde alfa, beta, teta y delta. Las ondas alfa. Las ondas alfa aparecen cuando el individuo está relajado, en estado de vigilia y con los ojos cerrados. Los ritmos alfa tienen mayor expresión en ambas regiones occipitales y frontales, con una distorsión también en zonas parietales y temporales. Su amplitud es de 30 y 50 microvoltios con una frecuencia de 8 a 13 hercios. Estas son las que se encuentran en el 80 a 90% de las personas física y mentalmente relajadas pero despiertas. Es decir, que no están dormidas, simplemente están en un proceso de relajación. Cuando estas ondas están asimétricas, cuando hay apertura ocular, decimos que es patológico. También tenemos las ondas beta. Estas ondas tienen un voltaje de bajo voltaje con 30 microvoltios y una frecuencia de 4 a 8 hercios. Estas van a estar en aquellos individuos que están despiertos, alertas, con los ojos abiertos, y su ritmo es dominante si se encuentra en actividad mental y se observa en regiones anteriores frontales. También tenemos el ritmo teta. El ritmo teta tiene un voltaje bajo de 4 a 8 hercios. Es patológico en vigilia. Se pone de manifiesto en aquellas alteraciones corticales y subcorticales. Y también son muy frecuentes en estadios iniciales de demencia y en lesiones focales de origen vascular. Es propia en niños de 3 meses y 5 años. Tenemos por último el ritmo delta. El ritmo delta es el ritmo dominante en la etapa 3 y 4 del sueño, pero no se registra en la persona despierta con ojos cerrados. Su aparición
en estado de vigilia representa una patología y se observa en demencias muy avanzadas en encefalopatías metabólicas y tóxicas. Pone de manifiesto alteraciones corticales y subcorticales, igual que el ritmo teta. Aquí tenemos esta lámina en la que podemos identificar que cuando un adulto está entrando en un proceso de sueño, estas ondas van a cambiar. Ya no encontramos ondas tipo alfa, que son las más comunes, sino más bien ondas tipo teta, como lo dije anteriormente. Luego, cuando se entra en un sueño más profundo, encontramos las tipo delta. ¿Qué pasa en los niños? Los niños, cuando nacen, ellos tienen actividad eléctrica. Sin embargo, no es como los adultos. En ellos suelen predominar hasta los 18 meses una actividad de onda tipo delta. A pesar de que son asimétricas y irregulares, se consideran normales. Si lo conseguimos en un adulto, ahí sí es patológico. En los niños es normal hasta los 18 meses. Cuando cumplen los 18 meses, ya encontramos un ritmo tipo teta. Y cuando cumplen 4 años, es que empieza a predominar las alfas. Pero estas alfas no son como las de los adultos. Ya a los 14 años, cuando ya se es adolescente, sí se observa bien el ritmo tipo alfa. Continuamos con los grafoelementos, que no son más que las ondas que aparecen en un electroencefalograma patológico. Entre estas tenemos las puntas, las ondas, las polipuntas, las punta-ondas y otra variedad de estas. Las puntas tienen una duración de 30 a 70 milisegundos. Es una actividad relativamente rápida de morfología aguda o picuda, donde se caracteriza porque corresponden a las descargas neuronales simultáneas e hipersincronizadas. Las podemos encontrar en las anomalías paroxísticas, focales y múltiples. Tenemos también las ondas, que estas duran de 70 a 200 milisegundos, corresponden a un aumento transitorio y bien definido de las actividades eléctricas neuronales de base y también tienen morfología picuda y se encuentran en encefalopatías epilépticas. Tenemos las polipuntas, que se caracterizan por ser varias puntas o agrupaciones o secuencias de puntas en un lapso corto de tiempo. Ejemplo, en las epilepsias clónicas juveniles. La punta onda, que corresponde a una punta seguida de una onda lenta, que aparecen en distribución focal o generalizada. Las encontramos en epilepsias parciales benignas. Tenemos la onda aguda, que es más lenta que la punta, de 70 a 200 milisegundos, y la onda lenta, que es una onda de baja frecuencia mayor de 200 milisegundos. La onda aguda lenta también, que es una onda lenta, pero termina en punta. Cuando se combinan, forman la polipunta onda, que es una polipunta unida a una onda lenta. Es importante recordar que la amplitud de los grafoelementos va a depender de la amplitud del electroencefalograma en cada paciente. Buenas tardes, mi nombre es Taelis Rianelli y les vengo a hablar un poco sobre ventajas y desventajas del electroencefalograma. El electroencefalograma es un procedimiento no invasivo, bastante seguro e indoloro. Otra de sus ventajas es que tiene bajo costo, lo que le proporciona accesibilidad al paciente. Además, su mayor ventaja es que permite tener amplia claridad de la actividad cerebral en tiempo real. Por otro lado, tenemos sus desventajas, que la baja resolución espacial, por lo que en diversas patologías debe ser complementado con técnicas de neuroimagen. Además, por consiguiente, el electroencefalograma localiza el sitio de la lesión, pero no informa sobre la etiología, es decir, la causa del sitio de la lesión. Continuamos con las aplicaciones clínicas. La epilepsia es el principal trastorno neurológico de rigor donde debe ordenarse un electroencefalograma. Por otro lado, tenemos las encefalopatías, como la encefalopatía inflamatoria, la encefalopatía metabólica, la tóxica y la hipóxica. Además, podemos
aplicar un electroencefalograma en el coma para confirmar o descartar la muerte cerebral en una persona o para ayudar a encontrar el nivel adecuado de anestesia para un paciente que se encuentre en coma inducido por medicamentos. También se indica en el diagnóstico de muerte encefálica o en tumores de cerebro o masas que ocupan el espacio intracraneal que puede detectarse o localizarse por medio de electroencefalogramas. También se puede detectar hematomas subdurables crónicos, quistes o otras patologías. Indicado también en demencia, en enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, en el ictus, en traumatismos cranioencefálicos, cefalea, vértigo o trastornos psiquiátricos, principalmente en pacientes con conductas agresivas e impulsivas no controlables con fármacos. Continuamos con las normas de protección del personal y del paciente. El personal médico y de enfermería debe cumplir con normas de aseo. Además, debemos de emplear barreras físicas, biológicas y barreras químicas durante la realización del mismo. Las barreras físicas son la protección de la cara y cuerpo, lentes protectores, bata estéril, botas o zapatos y gorros. Por el otro lado, también es importante la protección de brazos y manos. Por su parte, las barreras químicas deben de tener dispositivos o sistemas que protegen el contacto con sustancias irritantes, nocivas, tóxicas o corrosivas. Por otro lado, también tenemos a barreras biológicas que deben cumplir con normativas de vigilancia epidemiológica para infecciones asociadas a servicios de salud. Se debe contar con una normativa del plan de contingencia ante accidentes y derrames de contaminación. Es muy recomendable la limpieza del cabello del paciente. Además, debe de colocar el gorro teniendo como referencia que los electrodos frontopolares se ubiquen sobre prominencias frontales para que de esta manera los electrodos occipitales descansen sobre regiones occipital y no sobre cerebelo. Inducir el gel conductor en cada electrodo. La prueba se realiza con los ojos cerrados para registrar el ritmo alfa de áreas posteriores que desaparece o se atenúa con la apertura de los ojos o apertura ocular. Y también, por último, pero no menos importante, se debe hacer anotaciones de cada evento que se produzca a lo largo del registro del mismo. Ahora mostraremos un ejemplo de crisis o de tipo de crisis epilépticas. Ausencias atípicas. Este tipo de crisis se presentan generalmente como parte de las epilepsias que hoy se conocen como catastróficas por su difícil control. Este se acompaña de deterioro cognitivo, otro tipo de crisis y hallazgos electroencefalográficos característicos. La siguiente paciente tiene 21 años de edad y diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut, secundario a meningitis diagnosticado a los 6 meses de edad. Observe cómo la paciente sonríe, se nota conectada con el interlocutor y súbitamente se desconecta. Observe automatismos orofaciales y mirada fija. La crisis dura 1 minuto aproximadamente. La paciente se vuelve a conectar y continúa interactuando con el interlocutor. Observe el cambio en el patrón electroencefalográfico. Tres segundos antes del inicio de la crisis, observe en el EEG periodo de atenuación de los ritmos de la base que precede a una descarga hipersincrónica de complejo onda aguda, onda lenta de gran amplitud a 2 ciclos por segundo. Crisis mioclónicas. Estas crisis
Se caracterizan por sacudidas súbitas, como toque eléctrico, de grupos musculares simétricos y asimétricos, más frecuentes en los brazos que en las piernas. El siguiente video es el de un varón de 15 años de edad con sacudidas de inicio súbito que se desencadenan en el momento que el examinador toca su espalda. Este es un ejemplo de una epilepsia mioclónica refleja relacionada al estímulo táctil. El EEG muestra una descarga generalizada, hipersincrónica, de poliespiga onda lenta de gran amplitud de variedad rápida.